Bueno, vale, vamos. Mira, sí, pone ahí lo de grabación y transcripción. ¿Os pone? ¿Sale? Sí, pone iniciada por Verónica Padro, pone. Vale, compartir. Bueno, pues allá vamos. Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a nuestro episodio 2 de Charla con tu veterinario, donde trataremos todos aquellos temas relativos a la salud de nuestros gordos. Y hoy nos centramos más en los problemas cutáneos, más concretamente en las alergias, aunque podamos hablar de otras cositas, ¿vale? Que pueden afectar especialmente a nuestra raza, aunque también a otras, por la genética, por los cuidados o por la mala alimentación o la mala crianza que se les pueda dar a los perros, ¿vale? Antes de empezar, quiero presentarles a nuestra invitada, para mí una persona muy querida y muy especial, mi amiga Cristina Rodríguez, veterinaria. Ella es de Llanes, Asturias, es una profesional apasionada de los molosos, sobre todo el bulldog inglés, que es lo que ella tiene, ¿vale? Pero Yo estoy de obviamente, la competencia. pero obviamente, bueno, ha acabado queriendo también a los Frenchies, más que nada porque le he aburrido yo a ver Frenchies. Y a pesar de ser tan joven, cuenta con una amplia experiencia en el trato de bulldog. Tiene máster en medicina interna, en urgencias y también cuenta con titulaciones específicas de dermatología. Actualmente podemos encontrarla en Llanes, en la clínica Llanes Vet. Creo que esta charla puede ser muy interesante para todos y que aprenderemos muchísimo de ella. Así que démosle la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Chris. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucháis bien, no? Sí, perfectamente. Se te escucha muy Vale. bien. Es que yo y la tecnología, la verdad que nos llevamos, siendo sinceros, bastante mal. Soy una persona más jovencita. Todo lo que sea analógico es para mí bastante mejor. Efectivamente, como me dice Vero, soy una enamorada del bulldog. Yo tengo bulldogs desde que tengo pues 17, 18 años, pero es verdad que yo soy de la competencia, tengo bulldog ingleses. Pero la verdad que para mí son una raza muy curiosa, muy bonita. Nunca he visto, literalmente, si tuviese que definirla, son ácratas. O sea, nunca he visto perros a los que tú llamas, te miran para que te enteres, o sea, tú te des cuenta de que te están mirando, te están enterando solamente para ignorarte. Eso es una cosa que me parece una maravilla de los bulldogs. Pues sí. Bueno, mira, lo que vamos a hacer es directamente que nos cuentes un poquito de ti. ¿Por qué te interesaste sobre todo por ya no solo por ser veterinaria y demás, sino luego centrarte en el tema de la dermatología y demás? A ver, me gusta la dermatología porque muchas veces incluye mucho tema de laboratorio, es una cosa que a mí personalmente me apasiona, pero específicamente con lo que vamos a hablar hoy, que es la dermatitis atópica, me interesa mucho porque vivir con picor es un sufrimiento constante. O sea, yo tengo dermatitis atópica, he llegado a hacerme lesiones a mí misma de rascarme hasta hacerme heridas que tengo cicatrices actualmente. Entonces yo cuando veo animales en consulta, sobre todo, que tienen problemas dermatológicos, que se están rascando, es que es un detrimento de la salud mental. O sea, te vuelves loco. O sea, el tema del picor constante, y además yo me lo planteo y lo hablo mucho con los dueños. Si yo que era consciente que no tenía que rascarme y me he hecho heridas sabiendo que no era obviamente lo adecuado, imagínate un animal que el instinto le dice que se esté rascando de manera continua. Al final, para mí, o sea, está al mismo nivel que un animal que tiene dolor crónico de manera constante. O sea, necesita soluciones. Hay cosas que no podemos solucionar del todo, pero las que podemos hacer, sobre todo para mejorar la calidad de vida, es que me parecen tremendamente importantes. Por eso me empecé a especializar e interesar mucho más dentro de la dermatología, porque muchos problemas dermatológicos cursan con picor. Ya. Y bueno, Eh, y obviamente porque también lo veía en casa con mi propio animal, pues que tenía problemas dermatológicos, pues al final siempre intentas investigar todo lo que puedes hacer. ¿Tu primer bulldog tuvo problemas dermatológicos? Leves. O sea, dentro de lo que yo he visto en consulta con bulldogs, leves, del 1 al 10, un 2 o un 3. Pero bueno, Ya, tenía impactaciones de las glándulas anales, la zona de la cola tenía pliegues y había que limpiarlos. vale. Tenía de vez en cuando problemas tipo diarreas cuando cambiamos de alimentación.
sea, tenía síntomas leves dentro de lo que es la dermatitis atópica, pero sí, Algo sí que había cositas. consideraríamos casi hasta normal, ¿no? Sí, Dentro, prácticamente lo normal. Es más, dentro de nuestras yo razas, te, digamos así. yo te Vale. diría que esta charla, por ejemplo, la podría dar perfectamente mi madre, para que te hagas una idea. Mi madre es matrona, es enfermera, pero a día de hoy yo es de las personas, la mayor parte de trucos que yo utilizo como veterinaria, se lo he sacado de mi madre, con respecto a los bulldogs, os lo juro. Ya. La experiencia al final hace mucho también, ¿no? Vas aprendiendo Ujú. lo que le va bien y demás. Bueno, Y hay y cosas que, dime. sí, no, no, di, perdón. Y hay cosas que además te lo acaba dando la experiencia, muchos años en plan trabajando con la gente, lo que te lo permite. Y tienes tus pequeños trucos y tienes tus cosas que te gustan, cómo funciona a nivel de productos farmacológicos, Claro. tienes... Ujú. Vale, ¿y cómo dirías que es la piel de los perros atópicos? ¿Qué cuidados especiales necesita? Vale, quiero que entendáis sobre todo en plan de por qué los animales tienen picor y por qué se rascan. Y sobre todo, al final la charla va literalmente en cómo visitar menos a tu veterinario. O sea, yo lo que quiero daros es todas las herramientas que yo tengo que podéis hacer en casa, sobre todo para sobrevivir. Vale, y sobre todo quiero que entendáis lo que es la dermatitis atópica. La piel es una barrera y como barrera, por así decirlo, tiene capas. Entre ellas hay una capa que le da la humedad y se la mantiene, sobre todo son las ceras. Cuando pierdes las ceras que te recubren la piel, lo típico que te dicen de que no te bañes demasiado, no te frotes demasiado con jabón porque se te reseca la piel, cuando pierdes esta capa de lípidos, la piel se vuelve más seca y se vuelve más permeable. Cuando esta piel no está íntegra, esta barrera está rota, falla como defensa. Si tenemos las heridas abiertas, la piel inflamada, es mucho más fácil que nos entren los alérgenos y que nos produzcan reacciones alérgicas. Por eso se produce. Aparte que, por desgracia, encima la piel seca es mucho más sensible de que se irrite, al final la irritación da picor, nos rascamos y se vuelve un círculo vicioso que es muy, muy difícil de parar. O sea que lo típico que se suele decir de que duchar a un perro con más frecuencia es malo. Sí y no. O sea, me refiero, los perros en general, quitando los que necesitan peluquería, deberían bañarse cuando están sucios, no hay necesidad, quitando que tengas un tema de un olor desagradable. Pero me refiero, yo cuando tengo problemas de dermatitis atópica, muchas veces el tratamiento va con champú todos los días. Es que Claro. depende. O sea, esto es como nosotros. En plan de, hay que utilizar los productos adecuados de una manera adecuada y no todas las pieles reaccionan igual. Pero sí, Ujú, efectivamente, si tienes un perro y le estás duchando demasiado y ves que cada vez que le duchas la piel se irrita y es demasiado, a lo mejor tienes que plantearte que tienes que separar un poco los baños. ujú. ¿Es cierto eso de que si bañas más a un perro y le quitas esa capa de grasa, luego huele más? ¿O es un mito? A ver, el olor de los perros cuando están mojados es el olor de las bacterias propias de la piel y los hongos. ¿Vale? Ajá. Simplemente que con la humedad y sobre todo con el calor se evaporan los olores y es lo que olemos. Si tú irritas la piel, por regla general, los problemas dermatológicos que tenemos es porque hay un sobrecrecimiento de esa flora natural de la piel, es decir, de los hongos y de las bacterias. No tendría por qué. Ujú. O sea que es un mito. Yo no tengo esa experiencia para nada, la verdad. Lo que sí tengo es experiencia de gente, por ejemplo, que me los baña, pero con productos inadecuados, eso de la dermatitis, y ahí es cuando empiezan a oler. Pero porque en los pliegues y debajo del pelo tienen un problema, Ujú, no así por los baños. Los baños, por la general, suelen calmar bastante. A mí, por ejemplo, me pasa cuando tengo alergia, cuando tienes la piel irritada, te das una ducha con agua templada, es que no te sabes más cómo te va dando el alivio. claro. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues vamos a hablar, explícanos qué tipos de alergias existen y si pueden coexistir o si solo si tienes una no tienes la otra o cómo va el tema. A ver, pues en esta vida puedes ser alérgico a todo. O sea, me refiero, puedes ser alérgico hasta a tus propias lágrimas. Existen casos A la documentados, por vida. ejemplo, en humano. Sí, sí, más o menos. Pero bueno, para que nos entendamos de una manera sencilla, por regla general yo clasificaría las alergias en dos tipos. Por un lado tenemos las ambientales. Las ambientales no solamente incluyen el polen, por ejemplo, también incluyen detergentes, también incluye, por ejemplo, parásitos. Se escucha mucho ahora el tema de dermatitis alérgica por picadura de pulga, que es una patología muy grave. Además, en animales lo pasan fatal. Y luego, por otro lado, tenemos las alimentarias. Como todo, pueden coexistir. Y no solamente es que pueden coexistir, es que en el momento en el que tú tienes facilidad
para tener una es mucho más probable que tengas la otra. Yo en mi experiencia personal las veo como muy interrelacionadas, además. Ah, Cuando tienes alergias ambientales, puedes tener exactamente los mismos síntomas. ¿Cómo los suelo distinguir yo? Que a veces es muy difícil o incluso imposible, hablando principalmente con los dueños. ¿Qué suelen tener las ambientales que no tienes alimenticias? Suelen ser más tipo estacionales, es decir, por ejemplo, cuando son tipo de polen, o justamente comienzan de manera abrupta y pueden ser collares o pueden ser que a veces son muy difíciles de localizar el porqué. Y luego las alimenticias, por regla general, solemos tener también síntomas digestivos, es decir, podemos tener vómitos, pero no solamente vómitos. Yo, por ejemplo, lo hablo digo porque yo también lo sufro, los perros, los pedos del bulldog. Muchos de ellos, en plan de las flatulencias, los gorgorismos intestinales, todos esos signos de maldigestión son signos de intolerancias alimenticias y son signos de problemas. Muchas veces al final no puedes distinguirlos más que hagas pruebas específicas o yo, por ejemplo, hago bodetas de alimentación o tal, pero a veces, muchas veces, ni siquiera lo localizas. Tratas un poco el brote y das consejos a la persona para intentar mejorarlo. Pero igual que yo, a veces a mí me ha pasado comiendo que me han dado reacciones alérgicas y no tengo claro. O sea, leves, por ejemplo, por el cuello, la piel se te irrita y no tengo claro qué es. ujú. No sé, es que el tema, por ejemplo, de los pedos, o sea, se considera hasta normal. O sea, en lo de las digestiones pesadas y todo esto, es que es algo que está como Dame un normalizado ya segundo que mi dentro. gato... dame un segundo. ¡Ay! ¡Max! Perdona, que lo de los gatos es acojonante. Quieres salir también en pantalla, hombre. No, no te preocupes, aquí tenemos a todos, están rodeándome. Que sí, se considera Que además son, bastante normal, pero es que es un signo de maldigestión. ya. Pero pensad, por ejemplo, en vosotros, cuando tenéis una comida copiosa que os sienta mal, cómo os tiráis esos eructos, de lo típico de que os repiten, cómo os encontráis mal, la comida pesada, al día siguiente vais mal al baño, tenéis más flatulencia, está todo muy, muy relacionado. No sé si alguno, por ejemplo, es intolerante a la lactosa, pero cuando tú eres intolerante a la lactosa y tomas agua con leche, aparte de ir al baño pues con mucha urgencia, lo que decías es muchos gases. Ujú, ya. Pues lo que te digo es que es, son cosas que a veces normalizamos. El tipo, o sea, lo de las flatulencias lo normalizamos. También es algo normal oírle a la gente decir que los bulldogs son más propensos a tener problemas en la piel que otras razas. Son más propensos, Entonces, sí. bueno, también es verdad, pero puede ser verdad, yo no te digo que no, pero yo, por ejemplo, cuando he estado trabajando en la clínica, han venido más otras razas que bulldog, quizás, incluso perros Mm. mestizos, o sea, es algo que, o Ay, sea, quiero decir, no han venido más bulldog por raza que mestizos o perros de otras razas. no, efectivamente tienes razón, Espencio. Las alergias nos pueden dar a todos y cada uno de nosotros. Pero es verdad que hay cierta tendencia a determinadas razas. Yo, por ejemplo, razas alérgicas, además, suele ser lo más típico es los caniches de color blanco y suelen ser los huestes. Yo te diría que las razas que más veo yo en consulta por eso. Pero la mayor parte, por ejemplo, de mis bulldogs sí tienen problemas atópicos. Existe una predisposición genética, por un lado. Influye, por ejemplo, mucho el tema de capas diluidas y capas blancas. Cosas tan sencillas, por ejemplo, como lo que se dice del eyeliner, la zona de la línea de ojo, cambia muchísimo. Yo tengo un perro blanco, pero, por ejemplo, el contorno del ojo lo tiene negro, noto muchísimo cómo influyen las alergias en él. Y luego, aparte, también tienes una morfología anatómica, es decir, no es lo mismo un galgo con el morro completamente para adelante, que no tienes pliegues, a la acumulación de humedad dentro de un pliegue. Ya. Y luego, por otro lado, también tienes, por ejemplo, el tema de las razas o sea, PAI, las diluidas, que suelen tener más problemas, además de alergias. Suelen tener una piel que es mucho más sensible y suelen tener esa tendencia. Cuando nos Sí, metemos en el bulldog, por ejemplo, negro con el bulldog que es de color marrón, baja muchísimo el tema de alergias. pero Ponte el bueno, típico bulldog. eso yo ahí tengo ya la discusión. A mí me ha llamado muchas veces, pues típico cliente o persona interesada y demás, y te pregunta, dice, no, es que los vaquitas, los fight, vamos, Mm, son más propensos a tener alergias o tal. Sí, pero no. A ver, es cierto que popularmente lo son, pero lo son por una mala cría y por una falta de pigmentación. Lo que estamos viendo ahí, el de efectivamente. arriba es un merle que parece atigrado, pero en realidad es merle. Mira qué ojos tan claritos tiene.
Y los otros dos es lo que tú dices. Bueno, el de la izquierda ni siquiera es un Frenchie, porque eso no sé si tendrá mezcla con Sharpei o algo, porque esa nariz, esa arruga, que ahora además está súper de moda, es terrible. Pero lo que decías del airliner, por ejemplo, en el otro, por lo menos tiene la pigmentación casi completa de la nariz. Y es lo típico que se dice también de los boxer blancos. No, es que son sordos porque son blancos. No son sordos No, porque son blancos, son sordos porque al ser blancos tienen falta de pigmentación y seguramente el tímpano no esté pigmentado, ¿no? no, mira, por ejemplo, con respecto a los blancos, yo no tengo tanta relación de perro blanco con sordera, pero por ejemplo en gatos sí suele ser así. O sea, yo veo un gato que es blanco y tiene los ojos azules, y sobre todo, por ejemplo, cuando son bicolor, tengo casi seguro siempre, suele ser uno de los dos oídos sordos. Es porque, me refiero, los genes no se heredan uno por uno, muchas veces van en bloques, de tal manera que, por Sí, ejemplo, el blanco con el azul, por así decirlo, suele ir con problemas en el desarrollo del oído. Con el tema de los boxes, lo que decíamos, el eyeliner de color negro, la trufa ayuda un montón. Hay tendencias, sí, pero porque cuando la melanina al final es una capa más que se añade a nuestras defensas. Si tú tienes una piel muy fina en vez de muy gorda, es mucho más fácil que tengas un problema. Esa melanina es la que nos da un refuerzo extra. No es que sea la piel blanca, es la falta de melanina. claro. O sea, son cosas diferentes. O sea, si la falta de melanina nos diese un color azul, sería por ser azul. No es que esté relacionado en sí con la capa blanca. Es que la piel es más fina, tiene menos Claro. barreras y por eso es mucho más sencillo que tengan un problema. Es que realmente el color blanco per se en el bulldog francés no existe. Mm, En el bulldog francés realmente solo hay dos colores, el leonado y el atigrado. Lo que pasa es que luego hay un poligen que determina si hay o no manchas extendidas en el cuerpo sobre la capa. Entonces, mm, realmente el color de ese perro es o atigrado o leonado, pero tiene manchas mm. blancas. ¿Qué pasa? Que cuando realmente es excesivamente blanco y está muy diluido, lo que tiene es una falta de pigmentación. El problema no es el color, es la falta de la pigmentación, porque le está dejando más indefenso. Mm. Entonces, por eso digo yo muchas veces que realmente no es el color per se, sino es la La falta falta de de color. protección y de pigmentación lo que trae los problemas, ¿no? Pues, ahí tienes el ejemplo, o sea, dime que tienes el mismo perro con una trufa rosa y una trufa negra, sabes que la trufa rosa es mucho más propensa a que se queme, a que se úlcere, a que se dé Claro, irritación. O sea, sí, al final, como todo es. Un ejemplo muy práctico, yo, por ejemplo, no soy el mejor ejemplo porque tengo los ojos marrones, pero soy muy sensible. Lo que se dice de la gente con los ojos claros que es muy sensible al sol, sí, porque el ojo le falta melanina al final, sí. porque eso tienes menos protegido, lo tienes menos cubierto. Pues eso con todo. Ujú. Sí, sí, es verdad. Yo, por ejemplo, que soy muy blanquita de piel, también tengo enseguida. Yo no cojo moreno, cojo color cangrejo y luego vuelvo a ser blanca. Sí, sí, sí. Tú O tienes dos sea, estados, además, en sí, ese sentido. color Igual que, cangrejo y blanquito. sí, 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 igual que yo si me pongo muy morena, tú. Bueno, ¿y hasta qué punto dirías realmente que son comunes los trastornos cutáneos en esta raza? Bastante, bastante. Estamos hablando de que casi el 20% de los bulldogs a nivel estadístico tienen problemas de Me ha piel. dolido ver esta estadística, ¿eh? Me ha dolido Sí, siempre mucho. siempre me lo dices, estuvimos hablando de las fuentes, hasta qué punto es real o no. Sí, Sí, o sea, tenemos una estadística altísima. O sea, yo te diría que, por ejemplo, no que a lo mejor que todo el rato, pero yo te diría que prácticamente muchos de mis bulldogs, prácticamente la mayoría, tienen o problemas o brotes, pero me refiero, a ver, todos los perros prácticamente que tengo en algún momento de su vida tienen un problema dermatológico, pero es verdad que los bulldogs sí les veo un poquito más por eso. Tienen hasta 2 veces más posibilidades comparadas con otras razas de desarrollar dermatitis atópica y 7 veces más de desarrollar hipersensibilidad alimenticia. Dicho esto, me refiero, se pueden hacer cosas, hay cosas que podemos mejorar. El problema muchas veces es cuando te adquieres un bulldog, muchas veces no tienes los conocimientos específicos para el mantenimiento, no vale muchas veces cualquier dieta, no vale cualquier rutina de limpieza. Tienes, por así decirlo, tienes un Ferrari y hay que darle el mantenimiento que requiere un Ferrari en muchos aspectos. Y luego lo que claro. estábamos hablando antes de la capa blanca, por falta de meditación y capas diluidas, ahí sí, o sea, ya estamos hablando de que si de todos los bulldogs que tengo que elegir, la mayor parte suelen ser prácticamente blancos.
Además, blanco, ojo blanco, patas blancas. Sí, sí, que este que elegiste para la foto, no sé si te has dado cuenta, pero Sí, sí, es azul diluido. O sí. sea, es un atigrado que en realidad es gris rata, llamándolo en el estándar. Es Sí. gris, es diluido y mírale qué patitas tan rositas tiene. Mm. Muy mono con la pelota en la boca, pero, Mira, pero sí. un pequeño tip que podéis hacer, por ejemplo, si tenéis problemas con los bulldogs, sobre todo en la zona de las patitas, yo os recomiendo lavarle, por ejemplo, las patas cuando vendréis de los paseos. Ajá. Con un poquito de clorexina, incluso con un poquito de agua, le quitáis todos los alérgenos que tienen, los animales que tienen tendencia a tal, y si es un tema de, por ejemplo, ambiental, suelen, por lo menos quitas bastante carga, ¿eh? Son pequeñas cositas que se pueden hacer. Sí, sí, porque por ejemplo, a ver, yo lo del tema de las flatulencias, pues realmente nunca le doy importancia, pero sí que es verdad que a nada que coman fuera de su dieta habitual, diarrea, ya, o sea, sí, de un día Mm. para otro, o sea, es súper normal. Que quiere salir también, hombre, déjale. Es el niño de mis ¿Y ojos. qué pasa? Que los que estamos más acostumbrados o tal, y dices, joder, pues ya está Menganita con diarrea, pues mañana dieta blanda. Y siempre tienes latas de ide en casa o dices, va, voy a empezar a darle patata o arroz con la latita de ide o tal. O sea, lo tenemos ya igual como un poco normalizado. A ver, pero entiéndeme esto, ¿por qué conformarse? Esto es como la gente que nunca sabido que es celíaca hasta que se lo dicen. En plan de, hay cosas que se puede mejorar, ya no solamente que tengamos pedos no pedos, es lo que implica. Haces una mal digestión y una mal digestión al final es una mala absorción de nutrientes. Ya. O sea, me refiero, no es solamente un pedo, es todo lo que implica. A ver, hay pedos y pedos, en el sentido de si lo hace de vez en cuando, una tal, pero sobre todo es, hay cosas que son intrínsecas del individuo, pero si podemos hacer pequeños cambios y vemos mejoría, porque no vamos a mantenernos. Hay cosas que a veces, por desgracia, no se pueden cambiar, ¿Y por qué pero se si podemos pedorrean hacer más ese cuando pequeño viajan? intento, porque se relajan los movimientos, Cuando además vas del todo coche. Yo estoy tranquila en el convencida. coche Mira, y dices, mierda, ya se han bufado. Para que os hagáis una idea, mi hermana y yo hemos llegado a tener auténticas peleas porque a quién dirigíamos el culo de mi perra cuando íbamos viajando a Madrid-Asturias. O sea, pero de verdad, de peleas de las dos por ver quién de las dos se comió el pedo directo, que es una guerra biológica. O sea, de verdad, o sea, te podría reconocer en cualquier oscuridad de todos los pedos de mi perra. Te lo juro. Bueno, mira, aquí Es que es guerra biológica. tenía una pregunta preparada, pero bueno, ya hemos hablado un poco de esto, que es, ¿existe alguna relación entre el color blanco del pelaje y la tendencia a tener alergias? Bueno, ya Sí, hemos hablado un poquito del tema mm. de la dilución y demás. O sea, yo es que me niego a que me digan que el blanco es sinónimo de alergias. Es muy difícil criar pais, muy difícil criar perros blancos, no solo Ujú. porque o sea, porque en morfología se detectan mucho antes los fallos morfológicos, sino porque hay que tener muy buena estructura y muy buena genética con muy buena pigmentación detrás. Hay muy pocos criadores especializados en pais y mira, ahora mismo estoy viendo en la lista, Alfredo, ya que estás por ahí, di algo, por favor. ¿Qué quieres que diga? Defiéndelo, que tú eres especializado en pais. Yo, como tú sabes, Vero, mira, en enero del 2026, hace 20 años de mi primera camada, empecé con Pied. He sacado, evidentemente, alguna camada Faun, atigrado, pero sigo con el Pied. No he tenido nunca ningún problema. También es verdad que algo que me hace mucha gracia, hay muchos criadores que crían y sacan un perrito Pied y se lo quedan porque dicen, ¡guau! Es Pied, blanco puro, qué bonito, me lo quedo. Y no es tan sencillo como eso. Por suerte o por desgracia, yo he vivido muchos años en Barcelona, a 4 horas de Francia. En Francia se han trabajado muy bien los blancos. Eh, y yo he aprendido mucho de los franceses. En España no hay esa cultura de criar blancos como hay en Francia. Eh, hace cuestión de un año yo hablaba con Tov, con Dauloc, Ujú, que es una criadora bastante importante, Dinamarca, tú la conoces, Vero, sí. y ella me decía que era una aberración criar blanco con blanco
o que si se podía criar blanco con blanco. Yo le decía que sí, yo muchos cruces que hago es blanco con blanco, pero yo he aprendido muchas cosas de los franceses, porque han trabajado muy bien los blancos, que cada X generaciones tú tienes que meter algo de atigrado para aportar pigmentación, tienes que meter algo de faun. El faun normalmente es un perro que normalmente tiene más subpelo. Al tener más subpelo, los perros, a mí no me gustan los blancos micropunteados. El subpelo del faun normalmente tapa eso y da una mejor calidad de pelo. Entonces, al final, aunque seas criador de blanco, yo me he especializado en blanco, es verdad, y siempre he criado blanco y seguiré ahí, pero al final necesitas criar de todo, porque cuando bajas en exceso la pigmentación es cuando tienes realmente el problema. Yo, 20 años, no sé cuántas camadas llevo, no sé cuántos cachorros llevo, o sea, yo nunca he sacado una camada al año, yo he sacado muchos más, y yo nunca he tenido ningún problema de alergia, pero soy muy friki. Si veo un perro micropunteado o que le falta demasiada pigmentación, yo no lo uso. En función de cuántas generaciones llevo montando o apareando perros blancos, pues sé que tengo que meter uno atigrado o tengo que meter uno faun. No me cierro, no sé si me explico. Sí, cuidas la pigmentación. Sí, Pero y nunca he No tenido perderla. ningún problema, Pero, nunca he tenido ningún problema, pero claro, pero al yo cuando final me crío refiero, blanco, sé que pero, crío blanco. pero mira lo que estás diciendo en el sentido de qué es lo que estás buscando en los animales. Dices tú, la barrera, el subpelo. Al final lo que estás haciendo es que la barrera sea mayor. No tienes menos problemas precisamente porque tú buscas eso específicamente como criador. Pero hay gente que no es tan consciente de la anatomía de la piel y que busca específicamente eso. Y ahí es cuando sí surgen los problemas. Claro, Claro, el problema del blanco para mí, el problema es la falta de cultura o la falta de información que hay, correcto. porque mismo, por ejemplo, en genética el punteado es el ticking. El gen de la pigmentación en el ticking no tiene absolutamente nada que ver con el gen de la pigmentación normal o incluso el gen de la pigmentación normal con el gen de la pigmentación del tercer lagrimal. Para mí, el tercer lagrimal en un perro blanco, la gente lo tiene muy normalizado. Es más, yo tengo algún perro que le falta la pigmentación en el tercer lagrimal. Pues para mí es algo muy importante. Para mí, esa falta de pigmentación dentro del ojo es importante. Yo, la mayoría de mis perros tienen esa pigmentación. Si no las dos, mínimo uno. Y en cuanto veo que a uno le falta, pues ya sé que ves con cuidado y mete algo de pigmentación. O sea, es todo un poco Pero es que mira cómo de buscas, o trabajo, sea, creo un yo. cumplido, en plan, de buscas ya la línea del ojo, lo que hablábamos antes, esas Claro. pequeñas cosas, o sea, al final es ayudar lo mejor posible dentro de una estética a que la barrera cutánea sea lo más, o sea, gorda posible, más fuerte posible. Sí, 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 sí. Sí. Pero el problema es que quizás en España, yo, bueno, No ya por el llevo gato, años, que es que como sabe Vero, no veo. como sabe Vero, llevo ya unos cuantos años aparte, he viajado mucho a Francia, llevo ya años viviendo en Francia y aquí hay mucha cultura y en los clubs, es más, hay muchos estudios hechos sobre cómo trabajar un blanco. En España no, quizás porque es complicado trabajar un blanco, no lo sé, pero falta información, creo yo, a la hora de criar buen blanco. Luego, luego cada uno pues hace o trabaja como pueda, pero yo ya os digo, yo he trabajado y he escuchado muchos criadores de hace muchísimos años y yo no he tenido problemas. Y sí que sé que hay criadores que han estado, recuerdo du Renascent du Fénix, era un criador que trabajó todo el blanco de la parur cuando la parur dejó de criar blanco, crió con tanto exceso el blanco que sacaba unos mantos muy buenos, pero la mitad de perros se le acabaron sordos. Entonces, hay que ir con cuidado, por eso el blanco realmente es peligroso, hay que saber trabajarlo, creo yo. Tenían O sea que, demasiado blanco. Sí, pero bueno, bueno, pues si os parece, seguimos un poco. sí. ¿Cómo podemos saber que nuestro perro tiene alergia a base? Bueno, a ver, los ejemplos aquí son bastante obvios. El de arriba es brutal. Lamido de las patas, A ver, las al final otitis recurrentes. lo sabéis todos vosotros, o sea, Sí, ¿cómo sabemos que tenemos una alergia?
por el picor. Pero claro, yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho, me pasó además hace poco una señora que era muy curiosa y tenía un bicho maltés blanco y la señora estaba empeñada en que no había manera de convencerla de que no. Las maneras de rascarse son diferentes. No solamente es lo típico de con la patita por detrás. Yo Te has congelado. Se nos ha quedado congelada. sí, el frotarse, no solamente eso. Cris, te has Lo congelado mismo y es no el te hemos amigo de... oído. Dime, Que te has congelado y no te hemos oído. Nos hemos quedado en la ¿qué manera parte de no habéis escuchado? rascarse es diferente. Se corta. Otra vez. ¿Nos oyes? Cris, ¿nos oyes? No sé si me escucháis o Ahora, no. ahora. ¿Nos oyes? No nos oye. Cierra llamando a Cris. ¿Me escuchas, Vero? Sí, se te escucha. La que no escucha eres tú. A ver, chiquilla. ¿Nos oyes o no? No nos oye. ¿Me escuchas? Sí, que te oímos. Eres tú la que... Ahora se cayó. Ah, Se ha caído. Volver a entrar ahora. Aquí está. ¿Dónde andas? Manifiéstate. Cris. ¿Me escuchas? Sí, te oímos. Ay, menos mal. Te oíamos. La que no nos oías eras tú nosotros. No, además os habéis quedado todos congelados a la vez y yo en plan de, uy, A nosotros nos ha pasado lo mismo, pero contigo. La congeladora eres tú. nada. Bueno, que nos hemos quedado en el tema de que las formas de rascarse son diferentes. Nada, simplemente son esos pequeños detalles. A mí me hizo mucha gracia esta mujer que estaba empeñadísima en que su perro era muy limpio y yo le estaba explicando que no es un tema de limpieza en el caso de los perros, es un ¿Por qué? tema Porque de se la picor. mía. La perrita se la mía de manera constante las patas. Es una perra, era un bicho maltés de color blanquito y esa señora había tenido gatos toda su vida y estaba Claro. empeñada en que la perrita era por un tema de higiene. Además, la perrita tenía no solamente las patitas, una cosa que vosotros sabéis mejor que nadie, porque lo veis, cuando tienen picores, por ejemplo, es muy típico que se laman las patitas y encima se las enrojecen. No, no la piel, me refiero a que oxidan el pelo. Los Yo, una de las interdigitales. cosas yo, por ejemplo, hay cosas que por desgracia a mí me puedes mentir, pero yo como veterinaria al final ves cosas en plan de, no, el perro no se ha lamido, típico de una postcirugía, típico de no sé qué, y claro, ves todo el pelo alrededor de color óxido, digo yo. Hombre, que tú no lo veas, te lo creo, pero este animal se lame seguro. Me refiero, al final hay signos físicos. Luego, lo que hablábamos en plan del lamido de las patas, el rascado continuo, suele ser muy típico el mal olor. En el caso de las otitis, cuando son por levaduras, tienen un olor como muy, muy característico. Yo, por ejemplo, prácticamente los tipos de otitis se hace distinguir por cómo huelen. El enrojecimiento de la piel, la pérdida de pelo de manera constante. Pero yo, por ejemplo, tenéis que entender que muchas veces el único signo que tenemos de dermatitis atópica en muchos animales solamente son otitis. O sea, no imaginéis diarreas, no imaginéis las patas. Yo tengo animales que solamente con las otitis recurrentes es cuando me doy cuenta que tienen un problema dermatológico detrás, en el sentido de una alergia. Y muchos de ellos, por ejemplo, cambiando la alimentación o haciendo pequeñas cosas, o justamente las otitis en una época del año, porque ya sabes, ya relacionas con que tiene alergia una estación específicamente. Bueno, ¿cómo afecta a la calidad de vida una alergia cuando no es tratada? Obviamente, en función del grado de alergia, afectará de una forma u otra, pero en forma general, ¿cómo puede afectar?
A ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Os ha pasado que alguna vez no habéis podido utilizar las manos y os ha empezado a picar la nariz? Sí. Es una cosa que realmente no es absolutamente nada, ni siquiera es un picor importante y aún así, ¿hasta qué punto os desquicia? Ya. Imaginaos eso, todo el rato de una manera mucho más grave. O sea, yo me he pasado noches sin dormir, destrozándome las piernas, rascándome. Llega un momento en el que no solamente afecta en el sentido de tengo la piel en mal estado, tengo que ponerme un tratamiento. O sea, los animales se vuelven irritados, o sea, irritados, no descansan correctamente, se pueden volver incluso agresivos. O sea, llega un momento que el picor crónico es como el dolor crónico, afecta profundamente al estado de ánimo. Si tú tienes algo que de manera constante te está produciendo un estrés, como es una situación de incomodidad, al final acaba suponiendo un detrimento psicológico. O sea, el animal está mal. Entonces, hay que intentar de todas maneras posibles eliminar, a veces no es posible, y es verdad, pero por lo menos bajar al mínimo posible el picor que tenemos. ¿Cuándo y dónde pueden surgir las alergias? En cualquier momento y en cualquier lugar. Me sale como que estáis en pantalla, pero que me has quitado como lo del PowerPoint. Sí, de momento sí, queremos verte a ti. Ah, que lo que estamos hablando es en cualquier momento y en cualquier lugar. A mí, por ejemplo, te puede pasar como persona adulta que tú desarrolles una alergia, pero eso puede ser bastante más juvenil. En la adolescencia se pueden aparecer alergias y se pueden desaparecer. Yo lo he visto mucho, lo tipo que dicen los médicos a los niños, vine a ver qué primero que pasa en la adolescencia, a ver si es una alergia importante o no. O yo, por ejemplo, una persona que era alérgica al sol cuando era pequeña y ahora de adulta no lo soy. Pero la Ah, se regla general quitan. suele ser, ¿eh? ¿Te ha quitado? Se me ha quitado. Cuando era Ay, pequeña, mira, yo eso no los sabía primeros. que se podían quitar. Ujú, también, porque el sistema inmune, o sea, tú cuando te desarrollas como adulto no solamente te desarrollas tú físicamente, también se desarrolla tu sistema inmune. Y eso puede ir para Ah, bien o para mal. ya. Perdona que De interrumpa un los perros, momento. sí es verdad. Dime. ¿Puedo hablar un momentito? Sí, Creo que a la Sí, claro. inversa también puede suceder, ¿no? Quizás me sí. equivoco, ¿eh? Sí, Que no tengas ningún tipo de bueno, alergia y de pronto te aparezca algo que nunca te había afectado. efectivamente. Tienes ambas cosas, además. O sea, el sistema inmune al final ya solo se desarrolla y puede ser en el buen sentido, es decir, se calma o se altera incluso más. Yo, por ejemplo, mi madre desarrolló alergia por las ostras cuando tenía 42 años. Sí, aquí Yo soy una vencías. persona que antes tenía una alergia que ahora no tengo. Entonces, pero sí es verdad que cuando hablamos de dermatitis atópica, es decir, lo que hablábamos antes como definición, que tú vas a tener una piel que le van a faltar ceras, por regla general comienzas a ver los signos antes de los 3 años. Es más, tú cuando diagnosticas una dermatitis atópica, tienes una serie de criterios. Que hay afectación de X zonas, otitis recurrentes, no sé qué, y una de ellas suele ser que los síntomas empiecen antes de los 3 años, suele ser bastante característico. Porque una cosa es que tú tengas de repente una alergia a una cosa ambiental, que eso te puede pasar en cualquier momento, pero si tú el problema lo tienes estructurado en la piel, es decir, te faltan ceras, te falta humedad, los síntomas suelen verse cuando eres relativamente joven. O sea, que eso sería más genético, Sí, ¿no? Vale. Yo, la por estructura que tú tienes de la piel ejemplo, es una cosa que tú puedes ayudar. claro, este verano yo, así, de la noche a la mañana, toda mi vida he tomado antiinflamatorios y a las 10 menos poco me dijo Joana, la veterinaria, mi jefa, Vero, ¿qué te pasa? Y nada, me encuentro como un poco mareada, me encuentro rara. ¿Qué te has tomado? Digo, pues, me he tomado un Nolotil para el dolor de espalda. Vete a urgencias que te está dando reacción. Mm. Estás hinchada. Digo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Desde las 10 de la mañana hasta las 2 y pico de la tarde. En un brazo antihistamínico en vena y en el otro tenía Urbasol. O sea que me No, en dio, cualquier momento. pero de la Y con los marinera la alergia medicamentos. que me dio. Yo es Un una cosa Nolotil que, toda mi vida tomándolo y nunca me había dado alergia. Hasta que me incluso a lo dio. mejor, sí, no, además tal cual, o sea, y en cualquier momento te puede dar. Y una de las cosas que hablo mucho, muchas veces, no convencerles, pero cuando tienes que hacer anestesia, la gente suele tener mucho miedo a la anestesia. Y una Sí, cosa que no es por dar miedo para nada, pero siempre para dar un punto de realismo, lo hablo con los clientes. Tú el día de mañana te puedes tomar un ibuprofeno y que tiene una reacción anafiláctica, aunque lo hayas tomado toda tu vida y morirte. Y es una realidad. Pero ¿qué pasa? Que es una cosa extremadamente rara. Estamos hablando de que hay pocos casos documentados, pero existe la posibilidad. Pero claro. y ya no es que además puede ser alérgico a cosas absurdas, de verdad te lo digo. O sea,
Ya no, o sea, alergia al agua, alergia a las lágrimas propias. Pues, vamos, ya es lo más, ¿eh? O sea, porque la gente lo piensa mucho más con el tema de químicos y la cuestión no es las cosas químicas. O sea, puede ser todo. Es verdad que en la sociedad en la que estamos actualmente, como estamos menos expuestos a alérgenos cuando somos pequeños, nuestro sistema inmune se desarrolla de una manera diferente y hoy en día hay más problemas de alergias, pero por eso, porque no hemos desarrollado correctamente el sistema inmune muchos de nosotros. Pero es tema de asma, es tema de todo. Pero tú puedes ser alérgico absolutamente a todo. Ya. Qué faena que mañana me coma un marisco y me dé alergia, ¿eh? Eso sí que me jodería mucho, no el nolotil, ¿eh? Ay, yo, por ejemplo, me hace mucha gracia. Yo tengo varios amigos que siempre dicen lo típico de es que no me quiero hacer las pruebas de la celiaquía, de la lactosa, para que no me digan que lo soy. En plan de, si no lo sé, es como que no cuenta. Ya, claro, hasta que te empieces a ahogar. A ver, esto es como todo. Los síntomas, un shock anafiláctico es una cosa complicada. Estamos hablando más de que te tenga que, por ejemplo, ir mucho al baño porque eres celíaco o tener un problema de Ya, intolerancia con la cerveza. ya. Sí, 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 sí. Bueno, a ver por dónde íbamos. Vamos a ver. Vale. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo más sensibles y cómo cuidarlas? Vale, vamos. Mira qué fotos tan bonitas. Te encanta esa imagen, ¿eh? Del mapa a ti del bulldog donde se ven las zonas. A Es ver, terrible. sí, por regla general tenemos la zona de la cara, la zona de la cola, suele ser muy típica las axilas, además suelen estar muy peladas, estar inflamadas, las patitas y en general el abdomen. Depende de Ay, las razas, puede haber aquí pequeños mola cambios. mucho un dibujo que Mm, hiciste. Este me hace una gracia. Es lo que te decía, la distribución anatómica. Sí, 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 Cambia según la raza, ¿eh? Hay pequeños cambios, pero me refiero más o menos todo. Son las zonas sobre todo de contacto y que tenemos pliegues. Al final, ¿por qué tenemos alergia? O sea, ¿por qué las zonas de los pliegues son especialmente sensibles? Tener en cuenta que los pliegues son zonas húmedas, oscuras y calientes, lo cual es el maravilloso caldo de cultivo para hongos y para bacterias. O Eso sea, es. las bacterias y los hongos son parte natural de nuestra piel y muchas veces son parte buena. O sea, sin ellos no tendríamos una salud normal, igual que en el intestino. Pero cuando hay una inflamación o hay un problema, estas bacterias y estos hongos sobrecrecen. Y eso es lo que suele producir los problemas de piel de manera secundaria, es decir, las complicaciones. Tú tienes un poquito inflamada la piel, pero te empiezan a criar malasecias, que son los típicos hongos que vemos en la piel, al final tienes un problema de una dermatitis importante. Sí, porque esto ya es exagerado, ¿eh? Mm. Estos son ya exageraciones. Llegar a estos niveles, vamos, es para matar a la persona. No, a ver, hay cosas que ocurren más rápido que parece. Yo, por No, ejemplo, mira, Cris, por favor, esto es de multicriadero. Estas uñas, esta infección cutánea que tiene ya, o sea, sí, no estoy viendo la pantalla que tenéis vosotros compartida. perdón. No, no Ah, la vemos también. no la ve, ay, yo pensando que la estoy compartiendo, seré bruta. Vale, perdón. Esto, ahora sí se ve, ¿no? Sí, Sí. Eh, mm, yo veo esto y mato al dueño. yo veo eso y No. mato al niño, pero tienes que entender que hay una cosa, lo que decíamos antes, hay signos crónicos y signos agudos. Por ejemplo, yo esas patas tengo claro que son crónicas, pero por ejemplo, lo de al lado, eso se lo pueden hacer en una noche perfectamente. Sí, Una dermatitis por lamido sí. es una de las pocas urgencias que no es porque sea urgencia vital del animal, es porque se destrozan los pobres y en menos de Ya. 12 horas la tienes. Por un segundo el Esto PowerPoint de antes, es que para que pensé que la habíais visto, el que a mí me hacía mucha gracia. O sea, me he estado riendo sola como una idiota. Y yo pensando que Sí, todos veíais el mismo dibujito estúpido que yo. Es que me hace mucha gracia básicamente. el perro así con las patas para arriba, como alto, esto es un atraco. no, y no solamente eso, sino como te está mirando con intensidad mientras. Madre mía. Que, Sí, bueno, al final, es lo lo que que decíamos, te decía. patitas, Pero vamos a ver. axilas. Sí, sobre todo patitas y axilas, yo te diría. Y la carita, y en el caso, por ejemplo, de mi perra, tenía muchos problemas en la cola porque tenía metido el pliegue. Entonces ahí El se le hacían unas carnaca. dermatitis importantes, sí. Ujú. Y lo que decíamos, el tema de pliegues, o sea, me refiero, Sí. suele ser lo más importante. Yo, por ejemplo, personalmente, a mí me gusta mucho con los clientes, veo muy, muy buenos resultados
cuando lavamos las patitas, por ejemplo, con jabón de clorexidina. O sea, el jabón de clorexidina lo conseguís en la farmacia. Además, a mí me fastidia mucho los veterinarios que venden jabón de clorexidina de veterinaria, que son 25 pavos y es exactamente lo mismo que el de farmacia, que vale 3 euros, me parece horrible. Coger las patitas, coger las zonas que están más afectadas, ponerle el jabón de clorexidina, esperar entre 5 y 10 minutos y luego, importante, que el agua esté relativamente tibia y muy importante que el secador, si lo hacéis con secador, sea con aire frío, el aire caliente va a inflamar más la piel, que ya está delicada, y si lo hacéis con toalla, no frotéis. O sea, hacer el secado poco a poco, intentando que quede lo más seco posible. Al final, esto es como las heridas. Muchas veces el antibiótico es de manera profiláctica. Las heridas necesitan estar limpias y estar secas, y con eso el cuerpo es como mejor regenera. El tema de los jabones con clorexidina funciona muy bien, pero es verdad que cuando tienes que ser un poco agresivo con los jabones de clorexidina, secan un poco la piel. Entonces, yo depende del caso, me gusta combinarlos con algunos champús de avena que ayuda a hidratar. En el caso del champú de clorexidina, os diría que, por ejemplo, siempre podéis ir a la farmacia perfectamente, os sale mucho más económico y va muy bien, pero, por ejemplo, para el tema de champús específicos para hidratar, yo sí me iría por champús de veterinaria. ¿Por qué? Porque el pH de nuestra piel y el pH de los animales es diferente. Y hay ese tipo de champús sí está estudiado que sean específicamente hidratantes para ellos. Y luego, importante, cuando hagáis el jabón con clorexidina, dejarlo tiempo suficiente, mínimo entre 5 y 10 minutos, porque tú necesitas, o sea, tienes que ponerlo el tiempo suficiente para que mate las bacterias y los hongos de la piel. Bueno, y aquí, como ves ahora, ¿cómo influye la alimentación en la salud cutánea? A ver, esto es como todo. Si te alimentas correctamente y te hidratas correctamente, yo lo veo perfectamente. Por ejemplo, en verano, que estoy más cansada, que es algo más de fiesta y tal, noto muchísimo cómo afecta a mi piel. Es que ellos no. Al final, cuando tú tienes una alimentación adecuada, hay cosas que podemos suplementar, como por ejemplo con omega 3 que nos ayuda a mantener la barrera cutánea, nos da esos ceras, esos lípidos que tienen que estar dentro de la barrera. Hay algunos tipos de cremas con fitosfingolípidos que lo mismo ayudan con la barrera cutánea. Este tipo de complementos nos vienen muy bien. Los probióticos también, los que se dan, por ejemplo, yo cada vez utilizo más probióticos, seguramente los habéis utilizado un montón para el tema de diarreas, pero la salud intestinal está súper relacionada al final con la piel. Y si tú tienes una buena microbiota, tanto a nivel intestinal como a nivel de la piel, es mucho más probable que tengas una piel sin problemas. Y luego, evita las alergias alimenticias. Es decir, no, si tú ya tienes un problema en la piel y encima estás teniendo todo el rato brotes por problemas de alergia alimenticia, es muy probable, muy difícil mantenerlo. A mí no me terminan de entusiasmar los piensos que son tipo hipoalergénico. Explicación, explicación, explicación. Aquí hay muchas explicaciones. Cuando hablamos de pienso hipoalergénico, para mí hay dos partes. Además, creo que se utiliza mucho la palabra hipoalergénico dentro de los piensos que no lo son. O sea, yo te diría que están los piensos de proteína Nobel, que es lo que comúnmente se llaman hipoalergénicos para mucha gente, que es proteína Nobel, una proteína que es difícil que el animal haya consumido alguna vez. Es decir, tenemos ciervo, tenemos jabalí, tenemos salmón, suele ser lo típico. El salmón además suele ir muy bien, ¿por qué? Porque tiene omega 3. Y luego, por otro lado, tenemos los piensos hipoalergénicos, los que son de verdad. ¿Cuáles son esos? Los que son de proteína hidrolizada, es decir, han cortado las proteínas en cachos tan pequeños que es muy difícil para el sistema inmune a nivel intestinal tener una reacción alérgica. Yo lo que suelo hacer de primeras es los animales que tengo sospecha, tanto un problema alimenticio, un problema de dermatitis atópica, es que les doy una dieta hipoalergénica de estas hidrolizadas, pero en el momento en el que, por ejemplo, veo una clara mejoría de los síntomas, que ojo, tienes que esperar por lo menos entre 4 y 6 semanas para verlos, lo que busco es una proteína Nobel. ¿Por qué? Porque están más equilibrados. Muchas veces las dietas hipoalergénicas hidrolizadas es difícil mantenerlas en el tiempo a nivel nutricional. Entonces, es más bien una herramienta para mí de diagnóstico o cuando sé que no tengo ningún tipo más de alternativa. Hoy en día, además, hay ideas súper interesantes. Por ejemplo, la última vez lo hablamos que a ti te hacía mucha gracia, pero el tema del pienso de insectos. Sí, O sea, yo todavía no he visto ninguno, ¿eh? yo sí. Pero bueno, igual que hay comida humana para insectos, pues sí, acabará viendo. Sí, Pero igual que hay pienso vegano para perros, perdona que te diga. no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. Ya no me meto en temas éticos con eso, pero Claro, o sea, es y que me refiero, puedes ver de todo. Ahora, luego que sea correcto o no, ya.
Y, por ejemplo, tengo que reconocer que ahí, igual que no estoy de acuerdo con darle un pienso vegano a un perro, tendría una bronca más grande, por ejemplo, si fuese un pienso vegano para un gato. O sea, no hay Más manera. carnívoro, Claro, porque son 100%, carnívoros estrictos. Pero da estrictos. igual. O sea, si te da por esa tangente, personalmente no estoy de acuerdo, pero Claro. no es un pienso sin más. Tienes que ir con una nutricionista veterinaria, tienes que ir complementado. Me parece demasiada complicación. Tienes que tener un control muy bueno de las cosas y la realidad es que la mayor parte de tutores no tienen las habilidades. O sea, lo hacen por un tema ético que piensan que es mejor cuando me parece humanizar al animal. Un animal no es malo por comerse a otro. No, o sea, en la vida real, en la vida salvaje es la cadena alimentaria, o sea, Otra cosa es la decisión es que así. nosotros tenemos como individuos. Y ahí puedo meterme en un tema ético o no ético que no voy a hacerlo. Pero un animal Exacto. en sí, o sea, Yo, no te hace mejor yo o me peor. metería en un maltrato. ¿Eh? Yo en ese sentido me metería en un maltrato animal. O sea, un Claro, carnívoro tú Sí. no le puedes dar. En el caso, por ejemplo, de los gatos es un maltrato demostrable. En el caso de los perros sí se pueden mantener, y te digo porque, o sea, al final me acuerdo que lo estudiamos con el tema del posgrado en felina, sí se puede mantener, pero siempre con complementos. Pues ya nos estamos metiendo en qué necesidad tienes de poner en riesgo no hacerlo de una manera adecuada cuando con un pienso de buena calidad tienes unos resultados mucho más eficientes. Y a la Estás larga, ¿qué humanizando pasaría al con animal. ese animal? Claro, ¿qué pasaría con ese hígado? ¿Qué pasaría con ese páncreas? ¿Qué pasaría con esos riñones? Ni siquiera riñones, estamos hablando que tienes deficiencias nutricionales, o sea, en plan de oligoelementos, de aminoácidos, todo. O sea, acabas Todo. teniendo- por ejemplo, en el caso de los gatos suelen ser deficiencias de taurina y dan problemas cardíacos gravísimos. Hubo una anécdota muy Sí. interesante, hace un montón de años en un zoo se les daba a los tigres y a los leones la alimentación muy parecida a la de los gatos, porque se pensaba que eran iguales, grandes felinos. Y es lo que pasaba, que tenían auténticos problemas de deficiencias de taurina. Y en el caso de los gatos suele ser muy característico, y en los perros también puede pasar, que dan cardiopatías, porque es un Sí, aminoácido desarrollo de las células cardíacas. O sea, ya no es estoy un poco efectivamente. débil, me tomo vitaminas, no. Te resulta el cuerpo a nivel estructural. O sea, las aminoácidos Efectivamente. es importante. Y el cuerpo necesita cosas, igual que hay otras especies que necesitan otras. Entonces necesitamos, como humanos, si no me equivoco, eran 20 o 22 aminoácidos esenciales. En el caso, por ejemplo, de las vacas, no necesitan ninguna. La producen ellas todas, pero en fin, el cuerpo necesita lo que necesita. Hazlo de una manera ética, vete con un nutricionista, tal. Yo me parece una decisión innecesaria. Innecesaria completamente. Totalmente. Vero lo sabe que tuvimos esta conversación porque un cliente de los que teníamos en Santoña utilizaba pienso vegano. Y es que encima además suele ser un perfil de Es que cliente que suele ser sensible y es complicado hablar con él. sí, sí, los tengo, los he tenido y es muy complicado hablar con ellos. Pero igual que hay determinados, por ejemplo, hay determinadas razas que tienen determinados perfiles de clientes. O sea, nosotros, yo por ejemplo, además, bromeamos con esto y además a mí es un perro que me gusta mucho, los dueños de galgos. Los dueños de Ajá, galgos suelen tener un perfil de alta sensibilidad. Además, los sí, galgos muy duros para unas cosas, pero luego para otras lloran por todo, encima se retroalimentan con los dueños. Suele ser como muy característico. sí, sí es cierto. Igual que veo perfectamente, por ejemplo, el perfil de pichón maltés. O sea, El una de señora Chihuahua, de medio. Sí, sí, Con eso, pero con vamos, eso es complicado. puede decir que por ejemplo, los dueños de American Stanford necesitan tener un Honda Civic, llevar Y la lo para tienen. blancar está defendiendo a en la mi luneta de novio atrás. con el coche marronero y el pitbull. ¿Eh? Ay, es que además, yo por ejemplo, o sea, yo adoro a mi pareja, es un macarra, yo lo tengo que decir, y es prototipo, macarra de Vallecas con un coche marronero de los años 90 y un pitbull. Sí, sí. ¿Ves? ¿Ves? Para todo Son hay excepciones y es lo bonito, pero es verdad que sí hay ciertas tendencias. Por ejemplo, dentro de vuestra raza veo mucha más diversidad. No tenéis un cliente tan típico. ¿Vosotros veis algún perfil específico dentro de vuestros clientes, por ejemplo? Pues yo diría que No, no. Es que Mucho loco, quizás, ¿no? me parecéis una raza muy diversa.
Yo no creo que haya un perfil específico Porque dentro de nuestras razas. te puedo ver Eh, desde yo, típica yo sí, familia. Sí, Tú sí lo sí. ves tú. sí, yo ¿Qué dirías tengo tú? tengo muchos amigos de muchas razas, Sí. pastores alemanes, boxer, y todos opinan que nosotros en el tema del bulldog somos como las señoritas, eh, que prestamos mucha atención. Por ejemplo, yo tengo un conocido que criaba boxer que me decía, no, los boxer, tú le pones, le haces la monta, dejas a la perra y la perra pare solo y tal, y pascual, ni progesterona, ni Ay, nada. Y decía, y vosotros, los del bulldog, controláis las progesterona, el perro necesita una paridera. Dice, el perro tiene que ser algo natural. Estáis apijotando a los perros. no, hombre. Sí, no, No, yo he visto a pobres perros desmayarse intentando montar una hembra. Entonces yo entiendo que por la seguridad del pobre macho, no quiero que el claro, pobre se muera intentando tener un polvo. Eso lo he visto yo mucho tiempo. no sé si No, será pero verdad. me refiero más a vuestro perfil de cliente. Es decir, ¿qué tipo de cliente soléis tener más? Porque yo veo de todo. Veo desde el Ah, típico chaval más, a lo mejor más moderno con tatuajes con un bulldog, a típica familia con 4 hijos, veo Sí, señoras mayores con... O sea, veo mucha diversidad. Mientras sí, que, por ejemplo, galgo suele ser gente en sus 35, suele ser gente bastante sensible, suele tener ciertas tendencias... Suele ser muy por ahí. El bichón, el Yorkshire, tienes mucho rango de edad, pero suelen ser mujeres, por ejemplo, suelen ser mujeres por encima de los 30. bueno, ya. igual cada país tiene sus cosas. Sí, yo Yo también creo que aquí, además se influye mucho. aquí en París, la mayoría de clientela que yo tengo suelen ser familias de Mm. una cierta clase social, debido quizás a que el bulldog es una raza parisina y tienen como una parte glamurosa para muchos Mm. parisinos, y es el tipo de cliente que viene buscando, o al menos a mi casa, viene No, buscando de sí, esto. yo sí veo eso. O sea que, Bueno, pues Al sigamos, final, que nos vamos del tema. vale. Bueno, Errores comunes que cometen los dueños a la hora de cuidar la piel del perro, de su bulldog. a mí, por ejemplo, ¿te acuerdas que te conté una vez una anécdota, Verónica, de una persona a la que le dije que tenía que echarle champú al perro y tenía dermatitis y no mejoraba y no mejoraba y no mejoraba? Que por cierto me ha venido a visitar esta semana esa persona, Ayanos. Sí. Esta persona yo le di unas indicaciones que, error completamente mío. Hay veces que no te das cuenta cuando tienes esos conocimientos de que las cosas necesitan explicación. Lo Todo es das muy por sencillo. hecho. Sí, y me refiero, yo soy la primera a la que me ha tenido que explicar cosas que a lo mejor eran muy obvias, para ti no, la primera vez que lo haces no. Pues a esta persona tenía un problema de dermatitis atópica, le dimos un champú de clorexidina y el perro no mejoraba. Y a mí me llama la atención, porque una cosa es que yo solvente el problema con champú de clorexidina, que puede que no lo haga, pero que mejoran todos. ¿Por qué? Porque estás limpiando la piel, la estás calmando con agua tibia, le estás quitando la carga de bacterias. Entonces, por lo menos todos o están igual o mejoran. Pues este perro empeoraba y empeoraba y empeoraba y empeoraba. Y hablando con él, estábamos repasando los pasos que estábamos haciendo. Digo yo, ¿puedes dejar agua de clorexidina? Sí. ¿Le dejas actuar 5 minutos? Sí. ¿Lo aclaras? Y se me queda así mirando y dice, ¿cómo que lo aclaro? Oye, yo, es que es un champú. Dice, es que nadie me ha dicho que lo aclare. Digo yo, pero es que... No. Y dirás tú, va, es una cosa que te ha pasado a ti que notas. Yo he ido a congresos de veterinaria donde este consejo de, por favor, explicarles que hay que aclarar, estaba en grande en la pantalla. O sea, pasa. Y error nuestro por no explicarlo. A mí tengo que reconocer, me hace gracia, o sea, entenderme con todo el cariño del mundo y con solo explicar a una persona que el champú se aclara, pero es verdad, no tienen por qué saber qué es el producto específico, es así. Entonces, una limpieza adecuada, dejar el champú según las indicaciones o del fabricante, en el caso de clorexidina, por lo menos 5 o 10 minutos. Que el aire esté frío, no frotéis con la manta. Falta de constancia. Si hay productos, por ejemplo, a mí también me gusta mucho la Abellia Glicozó para el mantenimiento de las orejas, es un producto que lleva ácido bórico y no lleva ni antifúngicos ni antibiótico y ayuda mucho a mantener. Si tú todas las semanas tienes un problema de otitis y todas las semanas con un producto adecuado haces una limpieza, vas a evitar venir a verme. Si tú sabes que en octubre tu perro tiene alergia y una vez a la semana le das los baños,
si no evitar el brote, por lo menos disminuirlo, de tal manera que cuando vengas a verme a mí va a ser mucho más sencillo. Hay, por así decirlo, es mucho más fácil construir una casa con un montón de herramientas que con una sola. O sea, al final lo que tenéis que tener vosotros es herramientas para que van a pasar brotes, no pasa nada, pero que lleguen lo mejor posible aquí. Y luego, alimentación inadecuada. No me sirve de nada y es una cosa que también me ha pasado en casa. Me ha pasado con mi novio. Mi novio era una persona que yo le veía antes de que saliésemos cómo se llevaban los piensos hipoalergénicos y un día cuando empezamos a quedar con él veo que le da patatas al perro en el bar y voy yo, ¿y para qué te gastas el dinero en un pienso hipoalergénico? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. No se gasta el dinero de manera estúpida. O sea, si vas a ser una persona que hace un pienso hipoalergénico, un snack hipoalergénico, un todo, no des extras, porque esas pequeñas cosas, lo que decías tú antes, son lo que van a hacer que de repente el animal se descontrole, tengamos una diarrea, tengamos un brote. Entonces, prefiero que me des un pienso de buena calidad y una proteína que nos funcione bien que algo hipoalergénico para que luego me des al perro una patata en el bar. Es Claro. importante esa constancia. Ujú. Vale. ¿Tú cuál crees que es el tratamiento más eficaz para las alergias cutáneas? Aparte de los cuidados, tratamiento específico. Cada animal es diferente. Aquí, Ah, bueno, te he puesto la cloisina, no he mm, querido poner la marca, yo creo que todos lo conocemos. mm. Todo el mundo conocemos lo que hay en esa caja. A ver, son todas, que Sí, son herramientas. Yo me acuerdo una frase que me dijeron muy buena una vez explicándole a una mujer lo que su perro tenía dermatitis atópica. Me dijo una frase que me encantó, me dice, es como mi hijo. Estuve 5 años, mi hijo tiene dermatitis atópica, 5 años para encontrar la crema adecuada. Lo que nos va algunas veces a una piel bien, a otros no. Tenemos herramientas. Aparte, obviamente, lo que os digo yo son cosas además muy fáciles de tener en casa, pues van a quitar relativamente poco tiempo que os van a permitir no venir a vernos tanto. Existen herramientas. En brotes muy agudos tenemos los corticoides, que no se deberían usar a largo plazo. Pero es verdad, yo, por ejemplo, tengo un bulldog además francés que el pobre ni con ciclosporina ni con nada. Lo único que puedo darle es corticoides porque si no el animal se me desgarra la piel viva, el pobre. La ciclosporina a mí me gusta mucho como tratamiento a largo plazo. Eso sí, hay que diagnosticarla y sigue teniendo sus efectos secundarios. Son inmunosupresores, ojo, cuidado, que a lo mejor te quitas la alergia, pero te da una demodicosis, un problema más grave. El Apoquel y el Cytopoint también pueden ser muy interesantes. Pero así decirlo, a veces es combinación, a veces necesitas unos de otros. Hay cosas que te pueden dejar de funcionar y otras que te pueden empezar a funcionar. Yo, o por sea que ejemplo, se trata de ensayo-error. sí, de ir probando lo que a cada animal le viene mejor. Yo no tengo o sea, yo no tengo un protocolo. Yo hay cosas que voy implementando, depende del perfil de cliente, depende de la aplicación que tenga, depende, obviamente, y no es una tontería, de la capacidad económica. La póker no es barato, ¿eh? O sea, y al final yo entiendo Ya. que no todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. Bueno, igual que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer las pruebas, por ejemplo, de selección, a ver qué le da alergia y qué no. Las temas de alergia. A mí, por ejemplo, me parece un tema interesante el el tema de las temas de pruebas de alergia. Yo solamente haría pruebas de alergia a un perro, pero mejor viene aquí un alergólogo y me dice que no tengo suficiente conocimiento. Mi experiencia personal, siempre lo digo así. Si no fuese a hacer una vacuna, prácticamente. Quitando que es algo muy específico que podamos evitar en casa, hay pequeñas cosas que podemos hacer, pero para mí las pruebas de alergia son para hacer vacunas. No sé si se lo han explicado alguna vez Bueno, que hay vacunas. o tema alimentario, ¿no? Sí, pero me refiero, funciona por regla general mucho mejor a mí, y ten en cuenta que estamos hablando de 300 euros de pruebas, cógete una proteína hidrolizada, tenle 6 semanas, si mejora sintomatología, casi seguro que es una alergia alimenticia, y ponte a probar con proteínas nobles. Ya. Canguro, insectos, me parece mucho más sencillo y ten en cuenta que no solamente es eso, tú cuando tienes que hacer las pruebas de alergia, depende de cuáles sean, las que son cutáneas requieren una anestesia. Un pelar al animal, si este tipo de complicaciones. En el caso de las de sangre, no, en el caso de las de sangre se inventa una extracción de sangre y ahí te hacen los paneles. ¿Qué es más común? ¿O da igual las cutáneas, o sea, las ambientales Yo, que yo las las cuando he hecho alimentarias? son las de sangre. A mí me parece que funcionan mejor que las cutáneas. En humanas utilizamos las cutáneas. La típica de que No, te no, ponen no, neuro... me refiero qué tipo de alergia es más común, si es la ambiental o es la alimentaria, o si da igual, o No sabría decirte. O sea, las veo bastante igualadas y ten en cuenta además que pueden venir juntas. ya. Sí, puedes tener de las dos, ¿no? Como por ejemplo ya sospechas de que vienen juntas cuando tienes lo que os digo yo de probar con un pienso hipoalergénico y hay una mejoría pero parcial Ujú. del animal. Ya.
O sea, nada, se trata de eso, ensayo y error, ir Mm. probando, ir viendo lo que te va bien y demás, ¿no? O Sí, sea una cosa que, por que, ejemplo, puede ser muy interesante, cada vez se ve más el tema de alergia a los ácaros, muchas veces al ácaro de almacenamiento. Yo tengo perros que no tienen alergia al pienso, tienen alergia a un mal mantenimiento del pienso. El típico polvillo que se acumula en la parte de abajo de los piensos. sí. Eso pueden ser ácaros. Y yo tengo un animal, Ah, además me pasó, que el dueño tenía un arcón profesional congelador y lo que hicimos fue probar a poner el pienso dentro de tapes grandes y va sacando que de semana en semana o de 3 días en 3 días y el animal mejora muchísimo. Son cosas que son insospechadas. Yo he visto animales que han empezado con alergias y empieza a toser, toser, toser el animal y era el flus de la mosca. ay, a mí me pasó una vez además es que esa perra, la pobre, bueno, fue de mis primeras perras que la esterilicé además porque tenía problemas a todo. Ella era española, pero los padres venían los dos de la República Checa y de por ahí, de perros del este, con el boom y tal. Y aquella perra era alérgica a las pulgas y tenía, ¿cómo se dice esto? Lo del mosquito, leishmania. Mm, Entonces, con lo cual no se le podía dar córtico. mm. Y una vez puse el típico chisme que se enchufa para las moscas. Ay, madre de Dios, cómo se me hinchó la perra. Es que yo tuve un perro que Mira, casi o sea, que estaba a punto de que mandarle casi a se hacer un me muere. ecocardio y resulta que Se era echó, el matamoscas, por bueno, la tos como crónica. hubo que entubarla, o sea, fue Sí, 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 gordísima, sí. ¿eh? Es que además, Y como cosas tan pequeñas pueden tener consecuencias tan graves. pues sí, y yo desde aquella, con esa perra, aprendí a no hacer, porque esa perra tenía pequeñas alergias, lo que tú decías, otitis Mm. recurrentes, solía tener siempre pues diarreas y tal, y con ella aprendí a hacer pequeños cambios, como por ejemplo utilizar siempre el mismo jabón de lavadora, no utilizo Detergentes, nunca. ¿vale? O sea, perros No utilizo alergias. nunca de estos suavizantes ni nada para ellos. Mm. Procuro comprar siempre la misma marca de champú si va bien. O sea, intentar, si va bien, no cambio nada. Así de claro. A mí esa premisa me encanta. Yo, por ejemplo, O hay veces sea, que no tengo claro un diagnóstico, pero los tratamientos a veces son protocolarios para ayudar. Muchas veces no tengo claro por qué funciona, pero si funciona no lo toco. claro, Ya cuando tengamos un problema nos queremos dar. Si es funciona, no lo como cambies. cuando algo Hay se cosas. estropea, ¿y para qué tocas? ¿Para qué tocas? No, no, no. Yo tengo un gato que es alérgico y con lo único que el animal no se me caga por la pata baja es con el pienso del Mercadona. Y, eh, Ay, y es una persona bueno, venía de otra familia, es una persona que se ha querido gastar todo el dinero del mundo en piensos de muy buena calidad, muy hipergénicos, y lo único que hace que el animal esté bien es el pienso del Mercadona. vale, mira tú. A veces no entendemos cómo funcionan algunas cosas, pero. Y yo ya después de muchas cosas le dije, mira, pues que voy a poner pienso del Mercadona. Pues No bueno, puedo. Claro, porque es que al final no es un pienso de buena calidad para nada, pero es mucho peor para el animal tener diarreas crónicas que se puede afectar mucho más a su salud. ya. Ajá. Pero obviamente, por favor, Y si hay que elegir, no cogáis el pienso del Mercadona. el tema de las alergias, ¿es curable o solo son controlables? Con las vacunas hay animales que no vuelven a tener signos de por vida, quitando esa excepción que vamos a denominarlo curación. Las alergias son una enfermedad crónica y van por brotes. Puedes tener Ajá. épocas mejores o peores, depende mucho también del sistema, en plan del estado de ánimo, en el Claro. caso del estrés del animal, pero es una cosa que, por así decirlo, va a ir mejor, va a ir peor y yo creo que Mira, nuestro trabajo como veterinarios ahora que es. hablas del tema del sistema inmune y tal, me hicieron una pregunta por email respecto a la sarna de Modés. Ujú. Que si un cachorro había tenido sarna de Modés, que si era normal que luego en cada celo, cada vez que tuviese bajadas así de, digamos, del sistema inmune o tal, la perra tuviese sarna. Plantearlo al revés. Por regla general, la demodicosis, sobre todo cuando es generalizada, suele significar que hay un problema del sistema inmune de base. Entonces, no es que el Demodex produzca, es que seguramente ese animal de base tenga un problema del sistema inmune.
Ajá. Como por ejemplo la tiña. La tiña es muy sencilla, o sea, te puedes contagiar relativamente fácil. Pero una tiña generalizada significa que tienes un problema del sistema inmune. Son enfermedades autolimitantes por regla general. Ya, el lupus. Mm. Eso es, Sí, en ese caso es autoinmune, es decir, tu cuerpo rechaza sí. algo propio e intenta atacarlo. ¿Existe el Es lupus como, en perros? a mí las enfermedades autoinmunes como concepto me parece, o sea, un concepto maravilloso, en plan de mi cuerpo se agobia tanto que es en plan de voy a matarme a mí mismo, Se a ver cómo ataca a me sí mismo. complico. Sí, es literalmente como definición de me voy a ahogar en un vaso de agua siendo una enfermedad. Sí. Muy bien. Vale, A ver, que no es patada por hablar. aquí, bueno, hablábamos de la Sí. cronicidad y los brotes, demás, ya lo es. Mm. Luego, consejos finales, ¿vale? ¿Qué 3 consejos darías a alguien que tiene un bulldog con una piel sensible con otitis recurrentes o con lamidos excesivos o rascados así? ¿Qué consejos darías básicos Conocer a tu bulldog. del O día a día? sea, tenéis que creer profundamente en vuestro instinto. O sea, yo personalmente al trabajar mucho con dueños, la frase de a Timmy le pasa algo, para mí nunca la dejo de tener en cuenta. Si a Timmy me dice el dueño que le pasa algo que no es normal, hay que prestar atención. Vais a ver perfectamente los patrones que tienen para rascarse. Vais a ver perfectamente, en casa de mi madre, en plan de, oye, pásate cuando puedas porque la perra ya se está rascando por no sé qué. Cuando veis a ver los signos de manera más temprana, antes podéis poner alguna herramienta. El brote va a ser más leve, menos posibilidades de que tengáis que venir al veterinario y dar medicación. Así de sencillo. Cuidado con la automedicación. Mm, Eh, tiene consecuencias. O sea, me refiero, yo una cosa que no he explicado a los dueños es, yo te voy a dar una medicación, pero para bien o para mal, las consecuencias de cómo se desarrolle la enfermedad van a ser mías. Es decir, no la culpa, porque hay cosas que van a mejorar o no, pero si tu perro tiene una reacción adversa sobre un medicamento, la que te lo doy yo, la que voy a ser responsable soy yo, la que te lo voy a tener que solucionar soy yo. No porque tengamos corticoides en casa la podemos dar, las dosis son diferentes. O sea, yo en situaciones un poquito conflictivas con alguna farmacéutica en la cual le ha explicado a un dueño que no es la dosis adecuada. No, la dosis en humana es diferente. Y luego, constancia. Si tuviera que dar un consejo, constancia. Pequeñas cosas, una limpieza a la semana de oídos, depende del animal. Intentar, sobre todo en épocas más malas, los baños. Tener siempre a casa un poquito de clorexidina para limpiar las heridas. Esas pequeñas cosas os van a ayudar muchísimo con el mantenimiento del animal en sí. Y van, sobre todo, los brotes van a pasar, pero van a hacer que sean muchísimo más leves. Yo soy fan del ácido bórico. El, En el, los el, plieres, vamos, para secar glicozo, los plieres es mm, una maravilla. O es una sea, maravilla. es una maravilla. Yo limpio con clorexidina y Mm. luego lo que dices, a toquecitos con papel de cocina o papel de baño y luego les unto y les dejo ahí A mí, el ácido a mí- bórico, sobre todo las mm, perras que tienen quizás exceso bueno, de arruga en la cara. a ver, también tener cuidado con el ácido bórico porque, como su nombre dice, es un ácido, o sea, puede irritar mucho la Claro, piel. claro. Yo mi recomendación es hablar con vuestro veterinario y preguntarle específicamente por esa clase de productos. A mí personalmente, por ejemplo, que tiene ácido bórico, mi limpiador de oídos favorito, con diferencia, y os aseguro que no me pagan, es el Abelia Glicozo. El Abelia Glicozo, o sea, no os imagináis hasta qué punto es una cosa con la que yo trabajo. No se la... Va muy bien, no tiene antibiótico, no tiene antifúngico, permite mantenimiento. O sea, yo no trato ninguna otitis por levadura con antifúngicos. Llevo años. Creo que solamente ha habido un caso que justamente ha sido que le hemos tenido que añadir ácido bórico, donde le hemos puesto algo más. No lo necesito, incluso para las patitas, para el espacio que hay entre los Sí. dedos, te ayuda un poquitín Ujú. el ácido bórico. ¿Por qué? Porque no permite el sobrecrecimiento de hongos. O sea, a mí me parece que tiene que haber otros del mercado que sean lo mismo. Yo es el que conozco. Tú sabes que en la clínica trabajamos mucho con él. Sí. En la anterior clínica, yo en esta fui la que lo metí, ese producto, porque yo no puedo vivir sin él. O sea, sobre todo porque no tiene antibiótico y antifúngico. Porque al final, si no, acabas teniendo temas de resistencia. Ujú. Perdona, ¿puedes repetir el nombre de ese producto? Abelia, Aveira. Abelia, Abelia, Abelia. Abelia Glicozó. Tienes otros, por ejemplo, está el Teseta, pero el Abelia Glicozó es un nutracéutico, es decir, no necesitas receta y a mí me va muy bien para mantenimiento. Pero el Yo, Trisepta
es más para bacterias, ¿no? Y el glicozo es para levaduras, ¿no? El Z sobre todo lo que te ayuda es con los biofilms, que son las capas que crean bacterias. Yo, si sois creadores, yo, si sois bulldog, yo os diría que tuvieseis en casa dos cositas. Si tenéis problemas de oídos, la Belia y toallitas con clorhexidina. Son y champús. Eso sería como el kit básico de, para mí, mantenimiento del bulldog. Sí, yo es que la clorexidina la uso hace años, es que yo limpiaba hasta el nido con clorexidina. Y además es que me gusta mucho decírselo a los dueños, porque además la clorexidina no saben lo que es, pero la cristalmina lo entiende todo el mundo. Y además Sí. cuando les digo clorexidina, se me digo yo, y te vale para ti para las heridas. Tener en cuenta que, por ejemplo, el yodo seca más, te va mejor cuando las heridas son húmedas, pero el yodo pica. Y si estamos en una zona que ya nos pica y le ponemos yodo, es mucho más propenso a que se rasque. Entonces la clorhexidina no pica. Y me gusta por eso. Yo soy muy fan de la clorhexidina, ¿eh? La vieja escuela es fan del yodo, yo discuto mucho en quirófano por esto, yo soy tremendamente fan de la clorhexidina. Creo que lo simple a veces es lo mejor. Yo también, y creo que es culpa tuya. Bueno, ¿qué es lo vamos a hablar un poquitín de ti ahora, ¿vale? A no ser que alguien tenga alguna pregunta, ojo, ¿eh? Ahora O contestamos sea tranquilamente a todo. que, pero bueno, ¿qué es lo que más disfrutas de los bulldog francés? Y lo que menos, ¿qué odias más y qué te gusta más? Tiene un carácter que es espectacular. A mí me encanta, o sea, tengo muchos bulldogs en el trabajo, tengo bulldogs muy buenos en el trabajo, además, son muy graciosos, o sea, es como esa gente que le sales de dentro, simplemente ser graciosa, tener arte, pues el bulldog es eso, es la clase de animal que no pasa para nada desapercibido. Me parece que tienen un carácter muy bonito, como, y luego, por ejemplo, a mí personalmente, porque al final te me has metido los bulldogs inglés, a diestro y siniestro, he estado 20.000 veces en tu casa y creo que de las cosas que más me gusta, por ejemplo, cuando voy a tu casa, es cuando me llega una estampida de 18.000 bulldogs a lamerme con ese encima de mí. Es una cosa que disfruto. Es un animal efusivo, es un animal divertido, es un animal que estás con él en la habitación y no pasa desapercibido. Y por eso me gusta un montón. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta suele ser pues lo que hablamos. Tienen determinadas enfermedades asociadas, pues al final las dermatitis, los problemas de respiración y sobre todo cuando hay gente que no cría de manera correcta. Una cosa que siempre me ha hecho mucha gracia de ti es la típica frase de, mira, una foto de bulldog. Y tú siempre dices, eso no es un bulldog. Además, que tú eres tremendamente radical y poco delicado, además, para decir las cosas. Bueno, Y además, depende. Hay veces que me entonces, sé controlar, ¿eh? creo que hay muy buenos creadores, creo que hay gente que soy muy consciente. Yo sabes que hablo contigo muchísimo de genética, sé que es una persona que le encanta en general estudiar, pero creo que hay gente que solamente tiene un tema económico detrás y no es consecuente con las cosas que hace y que están mal hechas. Cuando mezclas determinadas cosas como Merlé, cuando haces dobles mezclas con Merlé, las consecuencias que pueden tener, hay que tener cuidado con esas cosas. Uf, ahora tenemos una problemática, sobre todo con las diluciones, los colores raritos y las consecuencias que traen, que bueno, si ya la raza es complicada de por sí y hay que cuidarla y mimarla en el tema de la salud, que yo al final creo que todas las razas tienen lo suyo. O Todas. sea, pero es Si que, tuviera que elegir mi raza con más patologías, te aseguro que no es el bulldog. Tenéis ganadores, hay ganadores más buenos por ahí. no, y es que además, yo además, habiendo trabajado en clínica, he visto más mestizos que perros puros con problemas. No Yo estoy de veo acuerdo menos con eso. perros puros, pero claro, desde mi perspectiva de criador, porque claro, hay gente que te viene y te dice, no, mi chihuahua, y dices, no, tienes 3 chihuahuas, no uno. O sea, o mi Yorkie, no, eso no es un Yorkie, son 4, señora. O sea, por favor. Claro, te vienen mira, el Border Collie, tú, sí, 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 un Border Collie. Yo, O yo hay una sea, cosa que he aprendido con el claro, tiempo es tengo que tener mucho cuidado cuando pregunto la raza de un perro. Si puedo evitarlo, lo evito, pido el pasaporte, pero en primer lugar, yo no ya, conozco pero todas es las que razas. el que puso en el pasaporte, el que le hizo el primero, tampoco tenía por qué saber qué raza era. Pero Porque no, pero porque hay los gente que además... veterinarios no estudiáis las razas en concreto. Sí, sí, Y sí a las la hora de estudiamos. poner el chip, ¿sí las estudiáis? A ver, lo estudiamos, pero eso es como todo. Yo las estudio en un momento de mi carrera, pero yo no soy experta. Sé identificarte a lo mejor
más de 100 razas de perros, pero hay perros que no me los sé. Principalmente Claro, o porque bueno, o además dices, porque hay este se muchos parece perros a que tal son raza. muy de nicho y muy de determinados países. ¿Verdad? Este se parece a tal No, raza. pero Porque a mí me ha claro, pasado razas que yo no reconozco, además sobre todo razas que a lo mejor son pequeñas, de pelo duro, y se me ocurre decir en plan de ¿qué es? ¿Un mestizo? Bueno, te amo. Dios me salve. Era una raza de perro cazador inglés que no había escuchado en mi vida. No pasa nada. O sea, no le desvalora, pero pero es tierra mi trabajo es trágame, ser ¿no? médico. Pero yo todavía me acuerdo del cabreo de esa señora. Me gritó. Sí, pero es que eso es como todo. O sea, yo en la clínica he visto un bulldog francés. Bueno, no se me ven las comillas porque se ve a nuestro patrocinador, Ariel, pero 21 kilos de bulldog francés. Hola. Yo he visto O un chihuahua sea, de 9 kilos. pues eso no es uno, son tres. Vamos a, o sea, claro. Es que por eso te digo, y al final es que la gente te dice, no, es lo que hablamos, los mestizos no tienen problemas porque son los más sanos. Tienen problemas. A ver, Lo esto es como todo. siento, pero yo cuando he Todos visto mestizos tienen muchas veces lo malo de las dos razas, o sea, No, yo es verdad que con eso sí es verdad que no estoy de acuerdo. Cuando tú más diversidad genética tienes, la probabilidad de tener enfermedades heredadas disminuye. Todos podemos tener enfermedades, eso sí es verdad. claro, O sea, me refiero, por así decirlo, cuando tú compras una raza, y es una realidad, me refiero, pues eso sois los primeros que trabajáis con el tema de consanguinidad y cómo evitarla, compras alguna papeleta más. Hay cosas que van relacionadas, de la misma manera que el síndrome de Down suele estar mucho más relacionado con la gente caucásica, no, los no queloides suele estar más evitamos la relacionados. consanguinidad, la trabajamos bien, Claro, lo que me refiero es que normalmente, entendéis los peligros que conlleva la consanguinidad y las cosas heredadas. Cuando menos diversidad genética hay, más probabilidades hay de enfermedades que son hereditarias. Y eso es una realidad. ¿Todos podemos tener papeletas? Todos tenemos papeletas. Anda que no hay gente, la consanguinidad hoy en día en los humanos es rarísima. O sea, nadie somos consanguíneos y hay gente muy enferma y hay gente que no es enferma. O sea, hay una ya, parte que es probabilidad y suerte. mira, la vete. Mira, este bulldog es Ese de ahí en siamés, para medio aquello que no es sepáis. nuestro último peque. Ese es Olaf. Y bueno, yo creo que si nadie tiene ninguna pregunta que hacer, hasta aquí hemos llegado. El tiempo vuela, pero yo creo que ya va siendo hora de cenar, Sí, además que ha ¿eh? sido largo al final el tema personalmente. Sí, no, a mí se me ha pasado volando, pero llevamos ya Mm, 1 horita y media. O sea mm. que, bueno, si nadie quiere hacer nada, espero ninguna pregunta. Yo sobre Espero todo que... espero que os sirvan las cosas que os he dicho de pequeñas cosas que podéis hacer en casa y pequeños consejos, sobre todo para mejorar. Y yo os lo digo de verdad, yo trabajo profundamente en que vengáis a verme menos. Yo con las cosas que pasan por ahí estadísticos os aseguro que tengo suficiente trabajo. Entonces, yo lo que intento siempre es educaros para que vengáis a verme lo menos posible. Pues nada, espero que la charla le haya gustado a todo el mundo, que haya aclarado dudas. Muy útil la charla, te dicen por aquí. Que hayáis aprendido un poquito más acerca de lo que podemos hacer y de intentar ir menos al veterinario, ¿vale? Mm. De lo que significa la cría responsable y demás. Y me gustaría recordar a todos los que nos escuchan o nos ven que no se olviden de seguirnos en las redes sociales, de darnos like, de suscribirse en el canal de YouTube, que no cuesta dinerito y nos ayuda a seguir dando a conocer a la raza y a fomentarla. Y también quiero agradecer al patrocinador Arión el apoyo durante todo el año. Y bueno, finalmente, dar las gracias a Cristina, la vete de confianza esta vez. Y voy a dejar, como hacemos ya en todas las charlas, que sea ella la que despida el podcast. Y por mí, adiós a todos. Cris, te toca. Pues, os digo verdad, espero que aunque sea con una pequeña cosa, os ayude un montón esto, sobre todo a que sea más fácil para vosotros manejar el tema de brotes. Trabajáis y o tenéis una raza que a mí me parece preciosa, yo estoy enamorada de ella. No tengo claro si fue decisión mía o Verónica me la ha impuesto para tener una amistad, que me encanta esta raza. Y nada, que tengáis una maravillosa noche, siento el coñazo y que descanséis. En este día festivo y mañana hacia tomar vermú. Hay una mano levantada.
¿Dónde? No lo he visto. Ah, sí, es Nuria. verdad. Sí, Ay, se me ha ido. ¿Quién era? Era Nuria. el Uria. A ver, di. ¿No está? Pero Nuria No. se ha ido. Se ha ido. Sí. sí, nada, si luego te preguntan cualquier cosa, tú escríbemela por privado y yo intento responder todo lo Sí. que pueda. Y a ver, lo que digo, la charla queda grabada, se sube a YouTube, luego a la página web y a las redes sociales. Y en el canal de YouTube cualquiera puede hacerte preguntas o en las redes sociales y demás, ¿vale? Y bueno, no hay ningún problema, ¿vale? Chao. 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 Espérate, voy a colgar aquí.